desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El día del Señor vendrá. Amén. El mensaje le he puesto, se llama, para que no caigáis de vuestra firmeza. Amén. Amén. Para que no caigáis, repito, de vuestra firmeza. Bien, dice la palabra de Dios así. Voy a leer todo el capítulo, pero en esta primera parte, los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y ya estamos en los postreros días desde Pentecostés. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y también la tierra que proviene del agua. O sea, en otras versiones dice que la tierra emergió del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto es importante. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, Iglesia la Santa Unción, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, hermanos. Qué sello, qué firmeza. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, un capítulo bastante emocionante, hermanos. Y espero que Dios nos hable, hermanos. De verdad que es importante cada palabra que aquí está escrita, hermanos. Si usted la pudiera leer en la noche, pudiera leerla más tarde, pudiera usted leerla despacio, hermano, y se va a encontrar con algunas cosas tremendas. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, esta segunda carta la escribió un poco antes de ser martirizado. Amén. Por la tradición histórica, sabemos, se dice que el apóstol Pedro murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo.
Así que ninguno de los discípulos de Cristo, salvo el apóstol Juan, la tuvo fácil. Amén. Para que nos desprendamos de ese evangelio vacacional que está pululando en estos días. El verdadero evangelio es de pruebas difíciles, duras, de persecución inclusive. Y hermanos, si no le gusta la idea, todavía está tiempo de retirarse. Se lo digo en serio. Amén. Todavía está tiempo de retirarse. Porque el evangelio nos puede llevar a la muerte física, mas no a la muerte eterna. Así que necesitamos, hermanos, la correcta comprensión de lo que es el evangelio y todas las cosas que rodean el testimonio del evangelio. Amén. Amén. El apóstol Pedro le escribe a una comunidad. El apóstol Pedro le escribe a una comunidad que estaba dispersa por Asia Menor, lo que hoy es Turquía. La misma carta, la primera carta del apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Estas son cartas que se les llaman cartas universales. Entonces, esta carta era una carta complementaria de la segunda carta. Se dice que escribió Pedro esta carta en el año 68, en el año mismo que fue martirizado. Y habla del pueblo de Dios que estaba en la dispersión. O sea, en esa región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y muy seguramente allí estaba gente que fue convertida en el primer discurso de Pedro. Acuérdese que en Hechos 2 decía que venían del Asia, entre paréntesis, Asia Menor, del Asia, del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, que venían a la fiesta de Pentecostés. Bueno, cuando se refiere a Asia, se refiere a Asia Menor. Y sin duda, allí estaba un pueblo que había sido convertido y bautizado ese mismo día de Pentecostés. En el primer discurso de Pedro, que se salvaron 3,000 personas, se añadieron a la iglesia. Amén. Esta comunidad cristiana estaba siendo perseguida por el emperador. Estaban siendo presionados. Todavía, hermanos, creo que pasarían casi 400 años para que el cristianismo hubiese sido oficial a través del emperador Constantino. Así que, hermanos, la iglesia siempre le ha ido bien, ha guardado la santidad y la iglesia ha funcionado cuando ha habido persecuciones. Dígame amén o ayayay, hermanos. Hoy quiero, hermanos, que el mensaje nos estremezca. El Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Trataré, hermanos, de no escatimar palabras, hermanos. Seré muy preciso en el mensaje, hermanos. Pero es necesario que atendamos a esta palabra que se está predicando. Amén. Y me gusta, hermanos, esta carta porque tanto la segunda carta como la primera carta fueron escritas para alentar, para motivar, para animar al pueblo de Dios. Pero quiero hacer esta claridad. Dije estas palabras, alentar, animar, influenciar, no en el sentido que hoy se está hablando, que hoy se está predicando. Hoy se está predicando poniendo, hermanos, y no es un mensaje abierto, pero es un mensaje que se está predicando a las emociones, a exaltar al hombre, y eso no es el mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico se trata de Jesucristo y no del hombre. El centro del mensaje, el centro del evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención por las cosas que usted va a escuchar, porque estando perseguido, estando, hermanos, detrás
de la fauce de los leones, entre la espada y la pared, hermanos, con el filo de espada, Pedro le escribe estas cosas que usted va a escuchar para que se les levantara la fe. Amén. Y para que ciñeran el escudo, oh valientes, unjan el escudo con el Espíritu Santo, con la firmeza del Evangelio. Y le estaba diciendo el apóstol Pablo 3 cosas. Solo hablaré de una. Pero Pedro le estaba diciendo, le escribió 3 cosas a esta comunidad que estaba regada en Asia Menor. Número 1, usted lo va a encontrar en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y Pedro le estaba diciendo cosas tales como que con toda diligencia, se lo resumo, pusieran diligencia en la vida de santidad y en la vida de consagración. Amén. Amén. Número 2. Número 2. El otro mensaje de aliento, entre comillas, que el apóstol Pablo le estaba diciendo, lo encuentra en el capítulo 2. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos. Solo hablaré de último. El segundo mensaje de aliento que le estaba diciendo el apóstol Pedro era que se guardaran de los falsos profetas y de los falsos maestros, que son los mismos, de los cuales habla extensamente en el capítulo 2. Y este capítulo es parecido a también la epístola de Judas, que también habla acerca de los falsos profetas. Estos falsos profetas, ellos, según el capítulo 2, era gente salva. Repito, estos falsos profetas eran salvos, porque dice el capítulo 2, porque fueron rescatados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se volvieron a enredar en lo que antes hacía, y les aconteció el proverbio: vuelve el perro a su vómito y el puerco y el cerdo vuelve a revolcarse en el lodazal. Amén. De que no está hablando así la palabra, de que ellos fueron limpiados, hermanos, y por descuido, por endurecimiento de corazón, abandonaron la fe y cayeron de la gracia, porque se puede caer de la firmeza del evangelio. Amén. Se puede caer de la gracia. Amén. Por eso Pedro les dice contundentemente al final del capítulo 2 que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿De qué nos está hablando esto? Gente que fue salva, hermanos, y Pedro le dice lo mismo que Jesús dijo de Judas. Hay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Amén. Porque amén. Dios no soportará que una vez el Padre voluntariamente ofrece la sangre de Cristo, ahora la sangre es pisoteada por la gente. Y los impíos no pisotean la sangre. Quienes pisotean la sangre fueron los que una vez pasaron por ella. ¿Sabe lo que es pisotear, verdad? Oiga, yo usted lo puedo pisar, pero si yo me pongo allí al lado suyo y le doy 3, 4, 5 pisotadas, hermano, usted no va a pensar que mi pisoteada es inocente. Ya hay algo adrede que Dios no va a pasar por alto. Amén. Amén. Así que el tercer mensaje de aliento, entre comillas, que el apóstol Pedro le habla a esta comunidad cristiana del Asia Menor, está en el capítulo 3 y es en lo cual me quisiera detener más. Pedro les advierte solemnemente contra los falsos profetas y los falsos maestros que estaban surgiendo
dentro de las iglesias, en esa comunidad. Y Pedro los describe como malvados, como gente que se complacía en los deseos corruptos de la carne. Pedro les dijo que ellos eran avaros, arrogantes, atrevidos y que despreciaban la autoridad. Semejante, hermano, hermano, quiero es solamente, hermano, que hagamos el análisis. Porque a veces creemos que el aliento que Dios nos puede dar se puede traducir en nosotros en un suspiro final. Y vete, nos vemos el otro domingo y no ha pasado nada, hermano. Vea, hermanos, Dios tiene inamovibles. Y uno de los inamovibles de Dios se llama el arrepentimiento de los pecados. Amén, hermanos. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo en este capítulo y en todo el libro, y es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia de la Santa Unción, es protegerla a los creyentes en contra de toda herejía. Ay, Dios mío, ¿a cuánto Dios les está hablando, hermanos? Dios, amén, a través del apóstol Pedro y a través del Espíritu Santo nos está protegiendo en contra de toda herejía. La herejía es rebelión a la fe. Usted se puede preguntar, bueno, ¿en qué consistía esta herejía? Hermano, sencillo, lo leí en el capítulo 3 y es fácil comprenderla. Esta herejía consistía en que se estaban levantando unos burladores, unos predicadores que se habían infiltrado en la iglesia y se estaban burlando, estaban volviéndose escépticos en contra de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, los que se vayan a conectar, por favor, ayúdenme con el sonido, por favor. Amén. Repito, Pedro los estaba protegiendo de la herejía. ¿Y en qué consistía la herejía? Son palabras muy contuitivas que allí están. Y era que los burladores, predicadores, estaban haciendo escarnio acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Amén. Y amén. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo con toda contundencia, nuestro Señor dijo con toda precisión que los días que precederían a su venida estaría caracterizado por ser como los días de Noé. Y yo sé que usted sabe una característica, pero le diré otra que casi no se ha dicho. No sé si usted lo ha percibido, pero igual está en la Biblia. Los días de Noé estaban caracterizados por la violencia. Amén. La Biblia dice en Génesis 6 que la maldad en la tierra era mucha. Había mucha maldad, había mucha inmoralidad, había mucha violencia en la tierra. Cada uno hacía con el matrimonio lo que le daba la gana, se casaba y se daban en casamiento. Son cosas, hermanos, que estamos viendo palpables, cosas que no se presentaban hace 100 años, hace 80 y me atrevo a decir 50 años. Por allá no se veían, hermanos. Y a mí me aterra esto, iglesia, que en tan poco tiempo de espacio, al menos en estos 2000 años, divida 50 años, que son los últimos 50, digamos, y creo que la tierra, la maldad se ha incrementado en los últimos 50, 60 años. Y te quiero decir que lo que está pasando es supremamente espantoso. Mire, hermanos, homosexualismo siempre ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En tiempos del rey Salomón habían sodomitas homosexuales. En tiempos de nuestro Señor, la mayoría de los emperadores eran sodomitas, inmorales. Los gobernadores, los reyes que ponía el Imperio Romano, eran lujuriosos. Pero a mí, hermanos, me llama profundamente la atención
que sobre la penetración del homosexualismo en estos, yo no sé, 20, 25, máximo 30 años. Hermano, yo no sé si usted está teniendo la dimensión de todo esto. Hay una penetración fuerte, impresionante, un adoctrinamiento tremendo con manuales, con cartillas, hermanos, para adoctrinar en los colegios a los niños y a los adolescentes. Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Yes. Y tenemos como iglesia que abrir los ojos, hermanos. Esto es espantoso, hermano. Vean, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, metieron leyes, hermanos, y nosotros, hermanos, nos durmimos y cuando abrimos los ojos, nos dijimos unos a otros, oigan, la cizaña se creció. La cizaña también se está metiendo poderosamente en la iglesia y en el mundo ya se metió. Pero hermanos, no nos gusta esta idea. Pero fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, déjenla. Porque en el arrancar la cizaña mala puede haber una apariencia de que estamos arrancando la mala y estamos arrancando la buena. Porque la cizaña y el trigo, cuando van creciendo, llega un momento en que se parecen. Por eso es necesaria la maldad presente. Al final, hermano, Jesús dará orden a los ángeles que vayan por toda la tierra y cieguen el campo. Y la cosecha del Señor que se meta en un granero. Y lo demás a ser quemado. Hermanos, todavía hay burladores negando la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y yo no te estoy hablando, ni Pedro lo estuvo hablando, y yo no te estoy hablando de gente impía. Te estoy hablando de gente del pueblo de Dios. Usted lo puede creer. A través de filosofías huecas y vanas sutilezas. A través de la teología liberal. Hermano, de la teología que combina el existencialismo con el humanismo, con tantas otras cosas que lo que hacen es endurecer la fe del hombre. Y sin fe, hermano, nadie será salvo, hermanos. Tenemos que creer en Cristo y en las verdades que están contenidas en la Biblia, hermanos. Amén. Mío, yo no sé, hermano, si usted puede percibir la maldad que hay, hermano. Hay revolución en el mundo. Estados Unidos está, vea, agitado. Hermanos, y póngale la firma que como potencia mundial, lo que pasa en Estados Unidos pasará en el resto del mundo. Miren las protestas que ya venían en Colombia, que si no fuera por el coronavirus, este país estuviera patas arriba. Porque hay unos movimientos políticos que viven de la agitación, que viven del desorden, que viven hermanos, de la maldad, de la violencia, para ellos ponerse. Y creo, hermanos, perdone, hermanos, si cree que me desvío, igual no lo tengo anotado. Creo que debemos ser más responsables con nuestro país, votando por gente, hermanos, al menos, hermanos, almenitos. Hermanos, sacando de lo peorcito, lo mejor. Porque, así es. Hermanos, después vienen las marchas, después vienen las protestas, después vienen los ayunos, después viene el clamor de la iglesia y la iglesia no hace su función, hermano, en las cosas que tiene que hacer. Amén. Entonces, hermanos, estamos teniendo, hermanos, esta actitud hoy en día de gente burladora desde el mismo púlpito. Y no vaya usted a pensar que es gente que va a sacar risotadas, que va a sacar cosas, argumentos. Seguro que puede ser. Pero hermanos, ¿no se ha dado cuenta que algunos burladores han anulado la palabra pecado desde el púlpito? Y los vemos por las redes sociales. Hermanos, si usted cree que algunos falsos predicadores que salen por televisión son falsos profetas, no se deje engañar.
en realidad lo son, hermanos. Tenemos que abrir los ojos. Son simpáticos, hermanos. Hermanos, como si la habilidad para ganar alma estuviera en la habilidad del predicador, mas no en el poder del Espíritu Santo. Así es. Aló, hermanos. Amén. Así que les quiero invitar, hermanos, a que abramos los ojos, porque bastante predicación así que hay burlándose de la segunda venida de Cristo. Y Así te lo es. repito nuevamente, no es algo que se haga adrede, intencionalmente. Es algo que está allí plasmado. Nunca te hablan de la segunda venida de Cristo. Jamás lo harán. Jamás harán dirán que la salvación se pierde. Jamás dirán acerca del arrepentimiento. Aquí está. Jamás hablarán estas cosas. Y si hablan y si mencionan algo de la segunda venida de Cristo, lo harán de manera amable. Estos son los burladores, hermanos. Estos son los burladores de los cuales el apóstol Pedro, la Biblia nos está exhortando. Hermano, había gente, hermanos, que se estaban burlando literalmente de la segunda venida de Cristo. Así es. Hermanos, creo que son un pasaje bien claro. A estos el apóstol Pedro le llama falsos maestros, hermano. Oiga, hermanos, mire lo que dice, hermano, a estos burladores. ¿Cómo es posible que hubo gente así? Versículo 4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y eso también lo dice la gente mundana, hermanos. No se preocupe, porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. La misma guerra, la misma violencia. Y, hermanos, dice Pedro que es gente que voluntariamente es ignorante. Y Pedro saca a relucir el tiempo del diluvio en los días de Noé. Amén. Porque dice, por el cual el mundo pereció anegado de agua. ¿Sabes cuál fue una de las características de los tiempos de Noé que es necesario que nosotros prediquemos? Fue que Noé predicó acerca del juicio venidero y nadie les prestó atención. ¿Cuánto me están siguiendo? Así es, amén. Y hermano, será el mismo cuadro de la iglesia en este tiempo. La iglesia deberá predicar la segunda venida de Cristo. Amén. Y lo más probable es que no nos presten atención. ¿Cuántos están dispuestos a la burla y al escarnio? Aló. Hermanos, entonces, Amén, amén. mira, esto es tan engañoso que la gente, hermanos, quizás de los que están aquí conectados dirán, si no me van a prestar atención que les hable de la segunda venida de Cristo, ¿para qué les voy a hablar? Pero nuestro deber es hablar de la segunda venida de Cristo. Amén. Porque si Cristo viene, Cristo está vivo. Y si Cristo resucitó, hay un juicio. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo escandalizado que algunos estaban diciendo que la resurrección ya había sido hecha. Y si ya había sido hecha la resurrección, no había juicio. Hermano, y si no hay juicio, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Aló. Amén. Que no nos importe nada. Ay, hermano, que chévere. Entonces nos estamos absteniendo detrás de nada en el caso de que Cristo ya no venga por segunda vez y que no haya juicio. No, hermanos. Hay burladores todavía, hermanos, en este tiempo. Y debemos estar atentos nosotros como iglesia acerca de las cosas que se están predicando hoy en día. Usted tiene, hermanos, si usted ama la palabra, fácilmente usted identificará a los falsos maestros. Es facilito identificarlo si usted lee la Biblia, hermanos. No podemos aceptar nuevas revelaciones. Ay, Dios mío. Y eso está pululando, hermanos. Pululando en la predicación moderna, hermanos, de hoy en día.
Ellos, hermanos, prefieren dar mensajes influenciadores, motivacionales, hermanos, esperanzadores. Resalto esto en negrilla, lo subrayo y lo pongo entre comillas. Porque según dicen, la gente viene quebrada a la iglesia. La gente viene quebrada a la iglesia. Eso es cierto. Pero por el pecado. Y la manera como Dios puede unir todos esos huesos fracturados es que la persona se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Aló. Este mensaje Amén. es para esta iglesia. Para esta iglesia. De pronto no seamos de los que digamos dónde que Cristo va a venir, que Cristo no va a venir. Pero hermanos, no hace falta que lo digamos. Porque nuestra vida puede ser un símbolo de que no nos importa la segunda venida de Cristo. El que espera a Cristo se guarda en santidad. Aló. Amén. El que espera a Cristo se va a dejar de estar fanfarroneando por las redes sociales, Amén. cambiando de perfil y de foto cada 2-3 días. Hermanos, Amén. el que ama a Cristo y ama su venida va a guardar sus ojos, se va a apartar de la gente impía, de conversaciones impías, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Amén. He estado tocado con estos temas. La Gloria a segunda Dios. parte del mensaje será el domingo. Usted se asombrará. Y me gustaría que si tiene adolescentes allí en su casa los llame. Porque aunque el mensaje es para todos, hermanos, va a estar enfocado en los jóvenes y en los adolescentes y en los niños. Amén. Estamos en tiempos críticos. No en vano, hermanos, hay un ataque tremendo. Se les está llevando a los niños a los desfiles de los homosexuales. Se les viste como mujeres, se les permite. Dios mío, ahí sí, hermanos, no se les aplica el déjenlo ser, sino que se les impone sus mañas inmundas de la sodomía que hoy hay en el mundo, hermanos. Eso es uno de los pecados que muestra el degeneramiento del hombre, el homosexualismo. Así Amén. está en Romanos capítulo 1, hermanos. Se lo puede leer hoy con detenimiento, hermanos. Si Cristo no viene, vive como sea. Te quiero incomodar. Si Cristo no viene, sigue viendo novelas. Si Cristo no viene, métete en Facebook, sigue perdiendo el tiempo. No te bautices, sigue perdiendo tiempo. Si Cristo no viene, no te santifiques. Emborráchate ahora, mañana. Compra la botella ahí en la tienda escondida, emborráchate. Si Cristo no viene, hazlo. Y para estar viviendo vidas, no te canses. Si vive en fornicación, no te canses. Si Cristo no viene, quédate así como está. Entonces, ¿para qué, hermanos? Nos sacrificamos, nos esforzamos, queremos agradar a Dios. Tomémonos en serio el mensaje del evangelio, hermano. Amén. Que a Dios le costó el pecado de la humanidad, la muerte de su Hijo. Así Para que es. estemos fanfarroneando, bajando aplicaciones tontas, para que te pongas los ojones así, sensuales. ¿Qué estás ministrando? Para que te pongas las pestañonas grandes. ¿Qué estás ministrando? Así es. Sensualidad. ¿Ah? ¿Tú Gloria a crees que esto Dios. es un juego? De la abundancia del corazón hablan las aplicaciones que tienes en el celular. Gloria a Dios. Amén. Dios mío. Amén. Amén. Necesitamos un sacudón, hermanos. Necesitamos un sacudón. Cristo Amén. va a venir. Él tiene que venir. Y Amén. Él va a venir. Así de lo sencillo. Ay, pastor, se ve altanero. No me importa. Cristo tiene que venir. Amén. Él va a venir. Él no fracasará. Él es todavía el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y esta tierra la va a volver a conseguir con sus papeles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que nos dejemos de Amén, tanta vanidad. amén. Dejemos la vanidad y consagrémonos, hermanos. Lo que más consume tus pensamientos, ese es tu Dios. Así es. Dios mío. El domingo es la segunda parte del mensaje y todavía no he terminado. No se preocupe. Siga comiendo arepa. ¿Por dónde voy, hermano? No estemos perdiendo tiempo, hermano. No estemos perdiendo. Hay gente que tiene la segunda venida, hermano, de Cristo por tardanza. ¿Y sabe lo que significa la tardanza de Dios? Significa pura misericordia. Amén. La tardanza de Dios significa pura misericordia. Aleluya. Amén. Aquí les pego, hermanos, la última parte del capítulo. La apariencia de que Dios tarda es por su gran amor. Porque Él quiere salvarnos, hermanos. Está en blanco aquí el Skype, hermano. Te repito esto. La aparente tardanza del Señor es porque Él quiere salvarnos. Amén. Amén, hermanos. Como dice el apóstol Pedro, no queriendo, hermanos, son palabras bien claritas. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Ojo lo que estoy diciendo. Y no me añada palabras a lo que no estoy diciendo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Se van a salvar todos? Por supuesto que no. Solamente los que acepten a Cristo como Señor y Salvador personal. Dice, no queriendo el versículo 9 que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuánto Dios les está hablando? O sea, este pasaje me habla, hermano, sin añadirle teología y sin añadirle tanta locura, hermanos, que Dios, como algunos malentienden la elección y la predestinación, este pasaje no desvirtúa, perdón, este pasaje desvirtúa que Dios de manera arbitraria coge unos para salvación y otros para condenación. Aquí lo dice bien claro. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Pero la gente, hermano, por su corazón endurecido y se condenará por su ignorancia y porque menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Así está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Le hace Romanos capítulo 2 y versículo 4. Hermanos, Dios le entregó a su Hijo todo juicio. Él vendrá por segunda vez. Él vendrá. Él lo hará. Porque es el único que puede vencer a Satanás. La iglesia no podrá traer el reino de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios y es parte del reino de Dios. La iglesia lo que tiene es que orar y anhelar, venga a nosotros tu reino. Amén. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, negándonos al pecado, obedeciéndole. Pero el reino de Dios, ese es de Dios, lo va a traer Dios a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Hermanos, necesitamos una cirugía, no estética, no un pañito de agua tibia, hermanos. Necesitamos una cirugía, hermanos, que nos abra el corazón, hermanos. Porque, hermanos, el esperar a Cristo es lo que nos va a hacer vivir en santa y piadosa manera de vivir, como dice el versículo 11 que acabamos de leer. Dice, ¿cómo no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira lo que dice el versículo 12, hermano. Dice, esperando, o sea, que tiene que haber en la iglesia expectativa por la segunda venida de Cristo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose. Hermano, no tenemos ni idea de cómo va a ser esto, pero esto sucederá. Hermano, vea, hermano, si nos puede asombrar la dimensión del universo. Wow. Esta galaxia se dice que tiene 100.000 años luz de ancho. 100.000 años luz. Esto es impresionante. Y el grueso de nuestra galaxia, apenitas esta, es 10.000 o 16.000 años luz. Y hermano, y hay galaxias impresionantemente más grandes que la del Sol. Hay cúmulos de galaxias, hay cúmulos de estrellas, hermanos. Esto es impresionante, las galaxias. Hermano, y ahora viene el apóstol Pedro, dice, todo lo que ven será deshecho y los elementos siendo quemados se fundirán. No va a acabar Dios la tierra por diluvio, sino por fuego. Amén. Hermano, vea, se dice que el 96% del universo no conocemos eso que está allá afuera. Que solamente, hermano, que solamente el 3% de las estrellas que vemos, solamente es el 3%. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, hermano, es impresionante esto. Hermano, va a venir una renovación en todo el universo. Amén. Nosotros, hermanos, esperamos no lo que digan los físicos, no lo que digan los científicos. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Perdón, lo repetí otra vez. Dice versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hermano, tiene que haber expectativa en la iglesia. Procurad con diligencia, hermanos, ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. No es que la salvación no se pierde. Bueno, aquí está diciendo lo contrario. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ojo, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella cosas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínense, el apóstol Pedro le costaba entender cosas que había escrito Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, hermanos, aquí lo dice bien claro, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso le puse el mensaje, para que no caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, porque tenemos que hacer un trabajo, hermano, diario, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Si lo hice bien fue el Espíritu Santo. Amén, Y gloria a si Dios. lo hice mal fui yo, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Amén.